Un mundo de talentos, por Philip K. Dick. Cuando entró en el apartamento, un gran número de personas estaba produciendo ruidos y colores relampagueantes. La repentina cacofonía le confundió. Se detuvo en la puerta, consciente de la oleada de formas, sonidos, olores y retazos oblicuos tridimensionales, con la intención de profundizar su campo de visión. Consiguió eliminar la mancha borrosa con un acto de voluntad. La frenética y absurda actividad humana adquirió poco a poco una pauta casi racional. ¿Qué ocurre?, le preguntó su padre con brusquedad. Lo que anticipamos hace media hora, dijo la madre, cuando el niño de 8 años no contestó. Ojalá permitieras que un guardia le sondeara. No confío para nada en los guardias, y aún nos quedan 12 años para solucionar el problema, si no nos hemos separado para entonces. Más tarde. La mujer se agachó y ordenó con voz crispada. Adelante, Tim, di hola a la gente. Intenta adoptar una orientación objetiva, añadió su padre con voz afable. Solo por esta noche, hasta el final de la fiesta. Tim atravesó en silencio la abarrotada sala de estar sin hacer caso de las diversas formas oblicuas, el cuerpo inclinado hacia adelante, la cabeza ladeada. Sus padres no le siguieron. El anfitrión los interceptó y pronto se vieron rodeados de invitados, Norm y Psi. En la confusión se olvidaron del niño. Efectuó un breve circuito por la sala de estar, satisfecho de no encontrar nada en ella, y después buscó un pasillo lateral. Un criado mecánico le abrió la puerta de un dormitorio y el chico entró. El dormitorio estaba vacío. La fiesta acababa de empezar. Dejó que las voces y los movimientos que percibía a sus espaldas se difuminaran hasta formar un confuso telón de fondo. El aire artificial, similar al de la tierra, que bombeaba en los conductos centrales de la ciudad, transportaba débiles perfumes de mujer que invadían el lujosísimo apartamento. Se tumbó e inhaló los dulces aromas. Flores, frutas, especias y algo más. Tuvo que adentrarse en el dormitorio para aislarlo. Ya lo tenía. Amargo, como leche pasada. Cálido, sí, cálido. Y estaba en el dormitorio. Abrió un armario con cautela. El selector mecánico intentó ofrecerle una prenda, pero el chico no hizo caso. Con la puerta del armario abierta, el perfume era más intenso. El otro estaba cerca del ropero, si no dentro. ¿Debajo de la cama? Se agachó y miró. Allí no. Se tendió sobre el suelo y miró debajo del escritorio metálico de Fairchild, un mueble típico de las viviendas habitadas por oficiales coloniales. El olor era aún más intenso. Se sintió invadido de temor y entusiasmo. Se puso en pie de un salto y apartó el escritorio de la suave superficie de plástico de la pared. El otro estaba aplastado contra la pared, en las sombras, donde el escritorio había estado apoyado. Era un otro derecho, por supuesto. Solo había identificado a un izquierdo, y apenas durante una fracción de segundo. El otro no había conseguido proyectarse por completo. Tim retrocedió con cautela, consciente de que, sin su colaboración, el ente había llegado lo más lejos posible. El otro le contempló con calma, y captó sus acciones negativas, pero no podía hacer nada. No trató de comunicarse porque nunca daba resultado. Tim estaba a salvo. Se detuvo y dedicó un largo rato a examinar al otro. Tenía la oportunidad de aprender algo más. Un espacio le separaba, apenas salvado por la imagen visual y el olor, pequeñas partículas vaporizadas, del otro. Era imposible identificar a ese otro. Muchos eran tan similares entre sí que parecían múltiplos de la misma unidad, pero en ocasiones el otro era radicalmente diferente. Cabía la posibilidad de que se hubieran elegido varias selecciones, métodos alternos de hacerse entender. Una idea obsesiva le asaltó de nuevo. Las personas de la sala de estar, tanto de la clase Norm como de la Psi, e incluso la clase muda a la que él pertenecía, parecían haber llegado a un equilibrio práctico con sus otros. Era extraño, puesto que sus izquierdos habían superado al suyo, a menos que el desfile de derechos disminuyera a medida que el grupo de izquierdos aumentaba. ¿Existía un conjunto finito de otros? Regresó a la frenética sala de estar. La gente murmuraba y deambulaba por todas partes, llamativas formas opacas, omnipresentes, intensos olores que le abrumaban a causa de su cercanía. Estaba claro que debía recabar información de sus padres. Ya había considerado los índices de investigación acoplados a la transmisión educativa del sistema solar sin resultados, porque el circuito no funcionaba. ¿Dónde estabas?, preguntó su madre, interrumpiendo la animada conversación que tenía lugar entre un grupo de ejecutivos de la clase Norm que bloqueaba una parte de la sala.
Comprendió la expresión de su rostro. Oh, dijo, ¿aquí también? La pregunta sorprendió al niño. El lugar daba igual. ¿Acaso no lo sabía ella? Se replegó en sí mismo para reflexionar. Necesitaba ayuda. No podía comprender sin ayuda externa, pero existía un muro verbal vacilante. ¿Se trataba simplemente de un problema de terminología o había algo más? Mientras paseaba por la sala de estar, el vago olor mohoso se filtró hasta su olfato a través de la pesada cortina de olores corporales. El otro seguía acurrucado en la oscuridad, donde había estado el escritorio, en las sombras del dormitorio vacío, esperando para saltar, esperando a que avanzara 2 pasitos más. Julie siguió con la mirada a su hijo de 8 años con expresión preocupada. Habrá que vigilarle, le dijo a su marido, pero veo que la situación se va a complicar. Kurt también lo había captado, pero seguía hablando con los ejecutivos de clase Norm que se habían congregado alrededor de los dos precogs. ¿Qué harían si nos atacaran? Preguntó. Ya saben que Tontorrón no puede hacer frente a una lluvia continua de proyectiles robot. De vez en cuando un puñado entra a la naturaleza de los experimentos y cuenta con las previsiones que Julie y yo comunicamos cada media hora. Es verdad. Fairchild se rascó su gris nariz y se acarició la barba que crecía bajo el labio. Sin embargo, no creo que nos declaren una guerra abierta. Equivaldría a admitir que estamos logrando algo. Nos legalizaría y desataría otras consecuencias. Podríamos reunir a toda la gente de clase Psi y, sonrió, enviar el sistema solar más allá de la nebulosa Andrómeda con la sola fuerza de sus mentes trabajando al unísono. Kurt escuchaba sin resentimiento porque las palabras de su interlocutor no le sorprendían. Mientras Julie y él venían en coche, habían anticipado la fiesta, las infructuosas discusiones, las crecientes aberraciones de su hijo. En este momento, Julie ya estaba viendo acontecimientos posteriores. Se preguntó qué indicaba la expresión preocupada de su cara. Me temo, dijo Julie con voz tensa, que tendremos una pelea antes de volver a casa esta noche. Bueno, él también lo había visto. Es la situación, dijo rechazando el tema. Todos los presentes están nerviosos. No seremos los únicos que se pelearán. Fairchild los escuchaba con atención. Y sabiendo que va a haber una disputa, ¿no pueden alterar el rumbo de los acontecimientos? Claro, respondió Kurt. Del mismo modo que nosotros le proporcionamos preinformación y usted la utiliza para alterar la situación con Terra. De todos modos, ni a Julie ni a mí nos preocupa demasiado. Evitar algo semejante exige un tremendo esfuerzo mental, y ninguno de los dos tiene muchas energías. Ojalá me dejaras entregarlo a la guardia, susurró Julie. No soporto verle vagar sin rumbo, mirando debajo de los muebles, buscando Dios sabe qué en los armarios. Busca a otros, dijo Kurt. Lo que sea. Fairchild, un moderador por naturaleza, trató de terciar. Les quedan 12 años, empezó. No es una desgracia que Tim esté en la clase muda. Todos ustedes empiezan igual. Si tiene poderes psi, lo demostrará. Habla como un precoz infinito, dijo Julie, divertida. ¿Cómo sabe que lo demostrará? El bondadoso rostro de Fairchild se retorció a causa del esfuerzo. Kurt sintió pena por él. Tenía demasiadas responsabilidades, demasiadas decisiones dependían de él, como también demasiadas vidas. Antes de la segregación de Terra era un oficial destacado, un burócrata acostumbrado a un trabajo y una rutina claramente definidos. Ahora ya nadie le enviaba instrucciones los lunes por la mañana. Las instrucciones debía dictarlas él. Enséñenos ese artilugio, dijo Kurt. Tengo curiosidad por ver cómo funciona. Fairchild se quedó atónito. ¿Cómo demonios? Entonces recordó. Claro, ya lo habrá visto por adelantado. Rebuscó en su chaqueta. Iba a ser la sorpresa de la fiesta, pero no puede haber sorpresa con dos precogs cerca. Los demás oficiales de clase Norm se reunieron alrededor de su jefe, mientras éste desenvolvía un paquete y extraía de su interior una pequeña piedra brillante. El silencio se hizo en la sala mientras Fairchild examinaba la piedra, con los ojos muy próximos, como un joyero que inspeccionara una piedra preciosa. Un objeto ingenioso, comentó Kurt. Gracias, dijo Fairchild. Empezarán a llegar de un momento a otro. El brillo es para atraer a los niños y a gente de condición humilde que quiera adquirir una chuchería, algo de valor, ya saben. Y a las mujeres, desde luego. A cualquiera que se detuviera a coger lo que considerase un diamante.
Todo el mundo, excepto la clase Tech. Se lo enseñaré. Paseó la mirada por los invitados ataviados con alegres colores. A un lado, Tim estaba de pie con la cabeza ladeada. Fairchild titubeó y lanzó la piedra por encima de la alfombra, casi a los pies del niño. Los ojos de Tim no se movieron. Estaba mirando a la lejanía sin ver el objeto brillante que tenía a sus pies. Kurt avanzó, decidido a animar la reunión. Haría falta algo del tamaño de un transporte a reacción, dijo al tiempo que se agachaba y cogía la piedra. No es culpa suya que Tim se muestre indiferente a cosas tan mundanas como un diamante de 50 quilates. Fairchild estaba afligido por el fracaso de su demostración. Lo había olvidado, se animó. Pero en Terra ya no quedan mutantes. Escuche la propaganda. Me costó mucho redactarla. La piedra descansaba en la mano de Kurt. Un leve zumbido, como el de un mosquito, sonó en sus oídos. Una cadencia modulada y controlada que provocó una oleada de murmullos en la sala. Amigos, proclamó la voz enlatada, las causas del conflicto entre Terra y las colonias centaurianas han sido falseadas por la prensa. ¿Va dirigido en serio a los niños? Preguntó Julie. Quizá piense que los niños terranos están más adelantados que los nuestros, dijo un oficial de clase Psi, y las carcajadas estremecieron la sala. El leve zumbido continuó desgranando su mezcla de argumentos legales, idealismo y casi patéticas súplicas que molestaron a Kurt. ¿Por qué tenía Fairchild que ponerse de rodillas y suplicar a los terranos? Mientras escuchaba, Fairchild fumaba en pipa, los brazos cruzados, una expresión de satisfacción en su rotundo rostro. Evidentemente, Fairchild no era consciente de la precaria levedad de las palabras grabadas. Kurt pensó que ninguno de los presentes, incluido él, veía la fragilidad del movimiento segregacionista. Era absurdo culpar a las poco convincentes palabras que surgían de la falsa joya. Cualquier descripción de su situación conducía a reflejar el afligido temor que dominaba las colonias. Es patente desde hace mucho tiempo, aseguró la piedra, que la condición natural del hombre es la libertad. La servidumbre, la sumisión de un hombre o un grupo de hombres a otro, es un residuo del pasado, un anacronismo depravado. Los hombres deben autogobernarse. Resulta extraño oír a una piedra decir eso, observó Julie con cierta ironía. Un trozo de roca muerta. Se os ha dicho que el movimiento secesionista colonial pondrá en peligro vuestras vidas y vuestro nivel de vida. No es verdad. El nivel de vida de toda la humanidad aumentará si los planetas colonizados acceden a su autogobierno y encuentran nuevos mercados económicos. El sistema mercantil impuesto por el gobierno terrano a los terranos que viven fuera del sistema solar. Los niños llevarán este objeto a sus casas, dijo Fairchild. Sus padres también lo escucharán. La piedra continuó su perorata. Las colonias no podían seguir siendo meras bases de aprovisionamiento de terra, fuentes de materias primas y mano de obra barata. Los colonos no podían seguir siendo ciudadanos de segunda clase. Los colonos tienen tanto derecho a construir su sociedad como los habitantes del sistema solar. Por ello, el gobierno colonial ha solicitado al gobierno terrano la eliminación de los vínculos que nos impiden alcanzar nuestro destino manifiesto. Kurt y Julie intercambiaron una mirada. La disertación académica pendía como un peso muerto sobre la sala. ¿Era este el hombre que la colonia había elegido para dirigir el movimiento de resistencia? Un pedante, un oficial asalariado, un burócrata y, Kurt no pudo evitar el pensamiento, un hombre carente de poderes, sí, un normal. Cabía la posibilidad de que algún malentendido trivial en una directriz rutinaria hubiera impedido a Fairchild de romper con Terra. Nadie, excepto tal vez la guardia telépata, conocía sus motivos o durante cuánto tiempo conseguiría mantener su actitud. ¿Qué opinan? Preguntó Fairchild cuando la piedra finalizó su monólogo. Millones de estos mensajes esparcidos por todo el grupo de Sol. Ya saben lo que la prensa terrana dice de nosotros, un montón de viles calumnias. Afirma que queremos apoderarnos de Sol, que somos crueles invasores del espacio exterior, monstruos, mutantes, fenómenos. Debemos contrarrestar esa propaganda. Bien, dijo Julie. Un tercio de nosotros somos fenómenos, no se puede negar. Sé que mi hijo es un fenómeno inútil. Kurt la cogió del brazo. Nadie llama fenómeno a Tim, ni siquiera tú. Pero si es verdad, la mujer se soltó. Si viviéramos en el sistema solar, si no nos hubiéramos segregado, tú y yo estaríamos en un campo de concentración a la espera de ser...
Ya sabes a qué me refiero, señaló a su hijo. Tim no existiría. Un hombre de rostro afilado habló desde un rincón. No estaríamos en el sistema solar. Nos las habríamos arreglado sin ayuda de nadie. Fairchild no tuvo nada que ver con ello. Nosotros le abrimos el camino, no lo olviden nunca. Kurt le dirigió una mirada hostil al hombre. Reynolds, jefe de la guardia telépata, borracho de nuevo. Borracho y escupiendo su odio vitriólico hacia los normales. Es posible, admitió Kurt, pero nos habría costado mucho. Usted y yo sabemos qué mantiene con vida a esta colonia, respondió Reynolds con una expresión arrogante y desdeñosa en su rostro colorado. ¿Cuánto tiempo podrían continuar adelante estos burócratas sin Tontorrón y Sally, sin dos precox como ustedes, la guardia y el resto de nosotros? Enfréntese a los hechos. No necesitamos esta pantalla legalista. No vamos a vencer gracias a ridículas apelaciones a la libertad y a la igualdad. Vamos a vencer porque en Terra no hay psis. El buen humor de la reunión se apagó. Murmullos encolerizados se elevaron entre los invitados normales. Escuche, dijo Fairchild a Reynolds, usted sigue siendo un ser humano a pesar de que lea las mentes. Poseer un talento, no. No me sermoné, le interrumpió Reynolds. Ningún cabeza dormida me va a decir lo que debo hacer. Se está excediendo, le dijo Kurt a Reynolds. Alguien le va a partir la cara un día de estos. Si Fairchild no lo hace, es posible que yo sí. Usted y su guardia entrometida, le dijo a Reynolds, un resurreccionista de clase Psi, agarrándole por el cuello. Se cree superior a nosotros porque puede espiar con la mente. Se creen... Quíteme las manos de encima, dijo Reynolds con voz rasposa. Un vaso cayó al suelo. Una mujer tuvo un ataque de histeria. Dos hombres se enzarzaron en una pelea. Un tercero se les unió y al instante un torbellino de resentimiento se formó en el centro de la sala. Fairchild pidió orden a gritos. Por el amor de Dios, si peleamos entre nosotros estamos perdidos. Es que no lo entienden. Tenemos que trabajar juntos. El tumulto tardó un rato en apaciguarse. Reynolds pasó como un rayo junto a Kurt, pálido y mascullando para sí. Me largo de aquí. Los demás telépatas le siguieron con aire beligerante. Mientras Julie y él volvían lentamente a casa a través de la oscuridad azulina, algunos fragmentos de la propaganda de Fairchild se repetían una y otra vez en el cerebro de Kurt. Os han dicho que una victoria de los colonos significa una victoria de los psis sobre los seres humanos normales. Eso no es verdad. La segregación no fue planeada, ni es dirigida por psis o mutantes. La rebelión fue una reacción espontánea de todos los colonos, sin distinción de clases. Me pregunto si Fairchild está en un error, musitó Kurt. Me pregunto si los psis estarán manipulando sin que él se dé cuenta. Me cae bien, aunque sea un estúpido. Sí, es estúpido, admitió Julie. En la oscuridad de la cabina del vehículo, su cigarrillo era una brasa luminosa de cólera. En el asiento trasero, Tim dormía hecho un ovillo, al calor del motor. El paisaje rocoso y desolado de Próxima 3 se extendía ante el pequeño vehículo de superficie, apagado, hostil y extraño. Entre los campos y depósitos de cosechas se veían algunas carreteras y edificios construidos por el hombre. No confío en Reynolds, prosiguió Kurt, sabiendo que estaba dando paso a la escena anticipada, pero no deseaba soslayar la discusión. Reynolds es inteligente, ambicioso y carece de escrúpulos. Quiere prestigio y posición social, pero Fairchild piensa en el bienestar de la colonia. Piensa lo que afirma en esa grabación de las piedras. Menudas tonterías, dijo con desdén Julie. Los terranos se morirían de risa. No sé cómo he logrado escucharlas impávidas, y Dios sabe que nuestras vidas dependen de eso. Bueno, dijo Kurt con cautela, a sabiendas de lo que hacía. Tal vez haya terranos con más sentido de la justicia que tú y Reynolds. Se volvió hacia ella. Veo lo que vas a hacer, y tú también. Quizá tengas razón. Quizá deberíamos acabar de una vez. 10 años es mucho tiempo cuando el sentimiento ha desaparecido. Además, no fue idea nuestra. No, admitió Julie. Apagó el cigarrillo con dedos temblorosos y encendió otro. Ojalá hubiera existido otro macho precoz. Es algo que nunca le perdonaré a Reynolds. Fue idea suya. Nunca debía haber accedido. Por la gloria de la raza. Ondeemos la bandera Psi y el acoplamiento místico de los primeros precox auténticos de la historia. Mira el resultado.
Cierra el pico, dijo Kurt. No está dormido y puede oírte. Puede oírme, sí, pero entenderme no, dijo Julie con amargura. Queríamos saber cómo sería la segunda generación. Bien, ya lo sabemos. Precoc más precoc igual a fenómeno. Mudo, inútil, un monstruo. Enfrentémonos a la realidad. La M de su tarjeta es la M de monstruo. Las manos de Kurt se tensaron sobre el volante. Es una palabra que ni tú ni nadie va a utilizar. ¡Monstruo! Se inclinó hacia él, los blancos dientes realzados por la luz del tablero de instrumentos echando chispas por los ojos. Quizá los terranos tengan razón. Quizá sea mejor esterilizar y exterminar a los precox, borrarlos por completo. Creo que... Se calló incapaz de continuar. Adelante, dijo Kurt. ¿Crees que cuando la rebelión triunfe y controlemos las colonias, quizá debamos pasar una prueba selectiva? Con la guardia a la cabeza, por supuesto. Separar el grano de la paja. Primero las colonias de Terra, después nosotros de ellos, y cuando le toque a él, aunque sea mi hijo, lo que estás haciendo es juzgar a la gente por su utilidad. Tim es un inútil. Luego es absurdo dejarle vivir, ¿verdad? Su tensión sanguínea había aumentado, pero ya no le importaba. Criar a personas como si fueran ganado. Un humano no tiene derecho a vivir. Es un privilegio que concedemos a nuestro capricho. Kurt aceleró el coche por la autopista desierta. Ya has oído a Fairchild pontificar sobre la libertad y la igualdad. Cree en ello, y yo también. Y creo que Tim, o cualquier otra persona, tiene derecho a existir tanto si posee talento como si carece de él. Tiene derecho a vivir, pero recuerda que no es como nosotros. Es una rareza. No posee nuestras capacidades, nuestras... articuló las palabras con aire triunfal. Nuestras capacidades superiores. Kurt desvió el coche hacia el borde de la autopista. Frenó y abrió la puerta. Un aire seco y cortante se introdujo en el vehículo. Ya te puedes ir, despertó a Tim. Arriba, muchacho, nos bajamos. Julie se sentó detrás del volante. ¿Cuándo volverás a casa? ¿O ya lo tienes todo decidido? Será mejor que investigues antes. Esa chica puede tener a otros haciendo cola. Kurt bajó del coche y cerró la puerta. Cogió a su hijo de la mano y le guió hacia el cuadrado negro de una rampa que ascendía hacia la oscuridad de la noche. Mientras subían los peldaños oyó que el coche arrancaba y se alejaba por la autopista. ¿Dónde estamos? Preguntó Tim. Ya conoces este sitio. Venimos cada semana. Es el colegio donde preparan a gente como tú y como yo, donde los psis nos educamos. Un mundo de talento, por Philip K. Dick. Las luces se encendieron a su alrededor. Desde la entrada se bifurcaban una serie de pasadizos, como enredaderas metálicas. Te quedarás aquí unos cuantos días, le dijo Kurt a su hijo. ¿Podrás aguantar sin ver a tu madre tanto tiempo? Tim no contestó. Se había sumido en su silencio habitual y caminaba al lado de su padre. Kurt se preguntó una vez más cómo podía el chico ser tan retrasado, tan retraído y al mismo tiempo tan despierto. La respuesta estaba escrita sobre cada milímetro del joven y enjuto cuerpo. Tim solo evitaba el contacto con seres humanos. Se mantenía ajeno de una forma casi compulsiva del mundo exterior, mejor dicho, de un mundo exterior. Fuera cual fuera, no incluía a los humanos, si bien estaba compuesto de objetos externos y reales. Como ya había anticipado, el niño se alejó repentinamente de él. Kurt dejó que Tim se escabullera por un pasadizo lateral. Vio que tiraba con nerviosismo de un armario de suministros, intentando abrirlo. Muy bien, dijo Kurt resignado. Le siguió y abrió el armario con la llave maestra. ¿Lo ves? Dentro no hay nada. La oleada de alivio que inundó la cara del niño demostró bien a las claras su falta de precognición. El corazón le dio un vuelco a Kurt. No había heredado el precioso talento que Julie y él poseían. Fuera lo que fuera el muchacho, no era un precoc. Eran más de las 2 de la mañana, pero los departamentos interiores del colegio bullían de actividad. Kurt saludó con un cabeceo a un par de guardias que holgazaneaban ante la barra, rodeados de cervezas y ceniceros. ¿Dónde está Sally? Preguntó. Quiero ver a Tontorrón. Uno de los telépatas sacudió el pulgar con movimientos perezosos. Está por ahí, en los aposentos de los niños, durmiendo. Es tarde. Escrutó a Kurt, cuyos pensamientos no se apartaban de Julie. Deberías dejar a una esposa como esa. Además, es demasiado vieja y delgada. Seguro que te apetece más un pimpollo bien relleno.
Kurt lanzó una ráfaga mental de desagrado y obtuvo cierta satisfacción cuando vio que el rostro sonriente expresaba hostilidad. El otro telépata se enderezó y le gritó a Kurt: «Cuando le des la patada a tu mujer, nos la envías». «Yo diría que te apetece una chica de unos 20 años», dijo otro telépata cuando dejó entrar a Kurt en el ala de los niños. «Cabello oscuro, corrígeme si me equivoco, y ojos oscuros. Te has formado ya una imagen completa. Quizá exista una chica concreta. Veamos. Es bajita, muy guapa, y se llama...» Kurt maldijo la situación que les obligaba a abrir sus mentes a los guardias. Los telépatas se comunicaban entre sí a través de las colonias, y en particular a través del colegio y las oficinas del gobierno colonial. Apretó la mano de Tim y entró. «Ese hijo tuyo parece un poco raro», dijo el telépata cuando Tim pasó a su lado. «¿Te importa que le sondee un poco?» «Aléjate de su mente», ordenó con brusquedad Kurt. Cerró la puerta de golpe, a sabiendas de que tanto daba, pero disfrutó la sensación del metal al encajarse en el hueco. Empujó a Tim por un angosto pasillo que desembocaba en una pequeña habitación. Tim se desvió hacia una puerta lateral. Kurt tiró de él con violencia. «Ahí dentro no hay nada», le regañó. «Es un cuarto de baño». Tim continuó debatiéndose. Entonces apareció Sally, atándose el cinturón de la bata, el rostro anegado en sueño. «Hola, señor Purcell», saludó. «Hola, Tim», bostezó. Encendió una lámpara de pie y se derrumbó sobre una silla. «¿Qué puedo hacer por usted a estas horas de la noche?» Tenía 13 años. Era alta y desgarbada, de cabello amarillento y piel pecosa. Se mordisqueó el pulgar y volvió a bostezar cuando el niño se sentó frente a ella. Para divertirle, animó un par de guantes tirados sobre una mesa. Tim rió complacido cuando los guantes reptaron hacia el borde de la mesa, agitaron los dedos y procedieron a un cauteloso descenso. «Estupendo», dijo Kurt. «Vas mejorando. Yo diría que no te saltas ninguna clase». Sally se encogió de hombros. «El colegio no puede enseñarme nada, señor Purcell. Usted sabe bien que soy la psi con poderes de animación más avanzados. Me dejan trabajar a mis anchas. De hecho, doy clase a un puñado de niños todavía mudos que podrían tener algún don. Creo que un par de ellos con práctica saldrán adelante. Lo único que pueden darme son estímulos. Ya sabe, ayuda psicológica, montones de vitaminas y aire puro, pero no pueden enseñarme nada». «Pueden enseñarte lo importante que eres», respondió Kurt. Ya había anticipado la conversación, por supuesto. Durante la última media hora había seleccionado ciertos números de posibles enfoques, los había descartado uno tras otro, y por fin se había decantado por este. «He venido a ver a Tontorrón, lo cual significa que debía despertarte. ¿Sabes por qué?» «Claro», contestó Sally. «Le tiene miedo. Y como Tontorrón me tiene miedo, necesita que yo le acompañe». Dejó que los guantes se inmovilizaran y se levantó. «Bien, vamos». Había visto a Tontorrón muchas veces, pero nunca se había acostumbrado a la visión. Atemorizado, a pesar de haber anticipado la escena, Kurt se detuvo en el espacio abierto ante la plataforma y levantó la vista, silencioso e impresionado como siempre. «Está gordo», comentó Sally. «Si no delgaza, le queda poco tiempo de vida». Tontorrón estaba desparramado como un budín gris y tembloroso en la inmensa silla que el departamento Tech le había fabricado. Tenía los ojos entornados y los brazos pulposos caídos a los costados. Rollos de masa rezumante colgaban sobre los brazos hilados de la silla. El cráneo de Tontorrón, parecido a un huevo, estaba coronado por una mata de cabello grasiento y enmarañado, como algas podridas. Sus uñas se perdían en los dedos gruesos como salchichas. Tenía los dientes ennegrecidos y cariados. Sus diminutos ojos azules relampaguearon cuando identificó a Kurt y a Sally, pero su obeso cuerpo no se movió. «Está descansando», explicó Sally. «Acaba de comer». «Hola», dijo Kurt. A modo de respuesta, un gruñido surgió de sus rollizos labios rosados. «No le gusta que le molesten a horas intempestivas», bostezó Sally. «No me extraña». Paseó por la sala y se divirtió animando brazos de lámparas adosados a las paredes. Los brazos luchaban por liberarse del plástico caliente en el que estaban encajados. «Si no le importa que se lo diga, señor Purcell, todo esto me parece una estupidez. Los telépatas impiden que los terranos infiltrados entren aquí, y este montaje suyo va dirigido contra ellos. Eso significa que usted está ayudando a Terra, ¿no es cierto?»
Si los guardias no nos protegieran. Mantengo alejados a los terranos, farfulló Tontorrón. Tengo mi escudo y lo rechazo todo. Rechazas los proyectiles, corrigió Sally, pero no puedes mantener alejados a los infiltrados. Si un infiltrado terrano entrara ahora en esta habitación, ni te enterarías. No eres más que un estúpido montón de grasa. Su descripción era correcta, pero el inmenso montón de grasa era la pieza clave de la defensa colonial, el más capacitado de los psis. Tontorrón era el núcleo del movimiento separatista y el símbolo viviente de su gran problema. Tontorrón poseía un poder paraquinético casi infinito, y la mente de un niño retrasado de 3 años. Era, en concreto, un sabio idiota. Sus legendarios poderes habían absorbido, degradado y anulado toda su personalidad, en lugar de expandirla. Habría podido borrar del mapa la colonia muchos años antes si sus deseos y temores hubieran ido acompañados de astucia. Sin embargo, Tontorrón estaba indefenso. Dependía totalmente de las instrucciones del gobierno colonial y estaba reducido a una hosca pasividad por su terror a Sally. Me he comido un cerdo entero. Tontorrón se movió en su silla, eructó y se secó la barbilla. 2 cerdos, de hecho. Aquí mismo, hace un ratito. Podría haber seguido comiendo. La dieta del colono consistía sobre todo en proteínas artificiales. Tontorrón se lo pasaba en grande a sus expensas. El cerdo era de Terra, continuó Tontorrón muy animado. Anoche cené una bandada de patos salvajes, y antes me zampé un animal de Beetlejuice 4. No tiene nombre, corre por ahí y come. Igual que tú, replicó Sally, solo que tú no corres. Tontorrón soltó una risita. El orgullo alejó por un momento su miedo a la muchacha. Comed un poco de dulce, dijo. Una lluvia de chocolate surgió de la nada. Kurt y Sally retrocedieron cuando el suelo de la sala desapareció bajo el diluvio. El chocolate llegó acompañado de fragmentos de maquinaria, cajas de cartón, secciones de un escaparate y un buen trozo de hormigón. Una fábrica de golosinas terrana, explicó Tontorrón muy contento. He apuntado con mucha precisión. Tim había despertado de su ensueño. Se agachó y cogió un puñado de chocolatinas. Adelante, le invitó Kurt. Coge lo que quieras. Yo soy el único que se come los dulces, aulló Tontorrón indignado. El chocolate desapareció. Lo he enviado de vuelta, explicó malhumorado. Es mío. No había nada de malvado en Tontorrón, tan solo un infinito egoísmo infantil. Gracias a su poder, todos los objetos del universo se hallaban a su alcance. Nada podía escapar a sus gordinflones brazos. Si tal era su deseo, podía coger la luna. Por fortuna, la mayor parte de las cosas estaban fuera de su comprensión. No le interesaban. Basta de juegos, dijo Kurt. ¿Puedes decirnos si hay telépatas lo bastante cerca para sondearnos? Tontorrón procedió a una búsqueda desganada. Era consciente de los objetos, donde fuera que estuvieran. Por mediación de su talento estaba en contacto con el contenido físico del universo. No hay ninguno cerca, afirmó al cabo de un rato. Detecto uno a 30 metros de distancia. Lo enviaré algo más atrás. Odio que los telépatas invadan mi intimidad. Todo el mundo odia a los TEPs, dijo Sally. Es un talento sucio y repugnante. Leer las mentes de las personas es como mirarlas cuando se bañan, se visten o comen. Es anormal. Kurt sonrió. ¿En qué se diferencian de los precogs? No dirías que eso es normal. La precognición tiene que ver con los acontecimientos, no con las personas, contestó Sally. Saber lo que va a ocurrir no es peor que saber lo que ya ha ocurrido. Pero podría ser mejor, señaló Kurt. No, le contradijo Sally. Nos ha metido en este lío. Debo vigilar siempre lo que pienso por vuestra culpa. Cada vez que veo a un TEP se me pone la piel de gallina, y por más que me esfuerzo no puedo dejar de pensar en ella, solo por saber que no debo. Mi facultad precoc no tiene nada que ver con Pat, protestó Kurt. Precognición no implica fatalidad. Localizar a Pat fue un trabajo complicado. Fue una elección deliberada por mi parte. ¿Lo lamentas? Preguntó Sally. No. De no ser por mí, interrumpió Tontorrón, nunca habrías localizado a Pat. Ojalá no hubiera ocurrido, dijo Sally de todo corazón. De no ser por Pat, no nos habríamos visto mezclados en este lío. Lanzó una mirada hostil a Kurt. Y no creo que sea guapa. ¿Qué sugieres? Le preguntó Kurt a la niña con más paciencia de lo habitual en él.
Había anticipado la inutilidad de intentar explicar lo de Pat a una cría y a un idiota. No podemos fingir que no la encontramos. Ya lo sé, admitió Sally. Y los Teps ya han extraído algo de nuestras mentes. Por eso hay tantos en las cercanías. Es estupendo ignorar su paradero. Yo sé dónde está, dijo Tontorrón. Sé el lugar exacto. No, no es verdad, replicó Sally. Solo sabes cómo llegar a ella, que no es lo mismo. Eres incapaz de explicarlo. Nos envías allí y nos traes de regreso. Es un planeta, dijo Tontorrón irritado, con plantas raras y un montón de cosas verdes, y el aire está enrarecido. Vive en un campamento. La gente trabaja la tierra todo el día. Hay muy poca gente. Viven muchos animales tontos. Hace frío. ¿Dónde está? Preguntó Kurt. Está, farfulló Tontorrón. Agitó los pulposos brazos. En algún lugar cerca de... Se rindió. Lanzó un bufido de rencor en dirección a Sally y materializó un depósito de agua sucia sobre la cabeza de la muchacha. Cuando el agua se derramó sobre ella, Sally efectuó rápidos movimientos con las manos. Tontorrón chilló de terror y el agua se desvaneció. Se quedó tembloroso y jadeante, mientras Sally secaba su ropa mojada. Había animado los dedos de la mano izquierda de Tontorrón. Será mejor que no lo vuelvas a hacer, le advirtió Kurt. Puedes paralizarle el corazón. El muy patán. Sally rebuscó en un armario de suministros. Bien, si ya ha tomado una decisión, terminemos de una vez. No se quede mucho rato. Cuando haya conseguido hablar con Pat, salgan los dos y no vuelvan hasta dentro de muchas horas. De noche hace frío y no tienen estufas. Sacó una manta del ropero. Me la voy a llevar. No vamos a ir, dijo Kurt. Esta vez será diferente. Sally parpadeó. ¿Diferente? ¿En qué sentido? Hasta Tontorrón se sorprendió. Estaba a punto de trasladarte, se quejó. Lo sé, dijo Kurt, pero esta vez quiero traer aquí a Pat. Traerla a esta sala, ¿entiendes? Esta es la ocasión de la que habíamos hablado. El gran momento ha llegado. Solo una persona acompañaba a Kurt cuando entró en el despacho de Fairchild. De vuelta en el colegio, Sally se había ido ya a la cama. Tontorrón nunca se movía de su habitación. Tim continuaba en el colegio, pero no en manos de los telépatas, sino de las autoridades de clase Psi. Pat le siguió con paso vacilante, asustada y nerviosa, cuando los hombres sentados en el despacho levantaron la vista preocupados. Tenía unos 19 años. Era esbelta y de piel cobriza. Sus ojos eran grandes y oscuros. Llevaba una camisa de lona, tejanos y gruesos zapatos manchados de barro. Su mata de rizos negros estaba sujeta en un moño con una cinta roja. Las mangas subidas dejaban al descubierto unos brazos bronceados y fuertes. En el cinturón de piel llevaba un cuchillo, un teléfono, un paquete de raciones alimenticias y agua. Esta es la chica, dijo Kurt. Mírenla bien. ¿De dónde eres? Le preguntó Fairchild a Pat. Apartó una montaña de papeles y memocintas para buscar su pipa. Pat vaciló. Yo, empezó. Se volvió hacia Kurt indecisa. Me dijiste que nunca se lo contara a nadie, incluido tú. No te preocupes, le tranquilizó Kurt. Ahora nos lo puedes decir. Anticipo lo que va a decir, explicó a Fairchild. Pero hasta ahora no lo he hecho. No quería que los guardianes me lo extrajeran del cerebro. Nací en Próxima 6, dijo Pat en voz baja. Me crié allí. Es la primera vez que salgo del planeta. Fairchild abrió los ojos de par en par. Un lugar salvaje. De hecho, nuestra región más primitiva. El grupo de consejeros Norm y Psi se acercaron. Un hombre ancho de hombros, de rostro curtido por la intemperie y ojos astutos, levantó la mano. ¿Debemos suponer que Tontorrón te ha traído aquí? Pat asintió. Yo no lo sabía. Quiero decir que fue inesperado. Dio unos golpecitos sobre su cinturón. Estaba despejando de rastrojos la tierra. Intentamos aprovechar más terreno. ¿Cómo te llamas? Preguntó Fairchild. Patricia Ann Conley. ¿A qué clase perteneces? Los labios de la muchacha, agrietados por el sol, se movieron. Clase muda. Los oficiales se agitaron. ¿Eres una mutante sin poderes psi? Preguntó el anciano. ¿En qué difieres exactamente de los Norm? Pat dirigió una mirada a Kurt y éste se adelantó para responder por ella.
Esta chica cumplirá 21 años dentro de 2. Ya sabe lo que eso significa. Si continúa todavía en la clase muda, la esterilizarán y la confinarán a un campamento. En nuestra política colonial es así. Si Terra nos vence, la esterilizarán de todas formas, como a los demás psis y mutantes. ¿Acaso intenta decir que posee un talento?, preguntó Fairchild. ¿Quiere que la pasemos de muda a psi? Sus manos juguetearon con los papeles de la mesa. Cada día recibimos 1 millar de peticiones como esta. ¿Ha venido a las 4 de la madrugada solo para eso? Rellene un formulario, el procedimiento administrativo habitual. El anciano carraspeó y preguntó de súbito. ¿Esta chica es amiga suya? Exacto, contestó Kurt. Tengo un interés personal en ella. ¿Cómo la conoció? Si nunca ha salido de Próxima 6. Tontorrón me ha enviado al planeta unas 20 veces. Ignoraba que fuera Próxima 6, por supuesto. Solo sabía que era un planeta de las colonias, primitivo, en estado salvaje. Todo empezó cuando tropecé en nuestros archivos de la clase muda con un análisis de su personalidad y características neurológicas. En cuanto me di cuenta de la verdad, entregué a Tontorrón su pauta cerebral identificativa y le pedí que me enviara al planeta. ¿Cuál es esa pauta?, preguntó Fairchild. ¿Qué tiene de diferente? El talento de Pat jamás ha sido reconocido como psi. En cierto modo no lo es, pero se convertirá en uno de los talentos más útiles que hayamos descubierto. Tendríamos que haberlo previsto. Donde se desarrolla un organismo aparece otro antagónico. Vaya al grano, dijo Fairchild. Se acarició la barba incipiente del mentón. Cuando me llamó, solo dijo que considere los diversos talentos psi como armas de supervivencia, interrumpió Kurt. Considere que la capacidad telepática ha evolucionado para defender un organismo. El telépata tiene ventaja sobre sus enemigos. ¿Continuará siempre así? ¿No suele aparecer siempre un elemento de equilibrio? El anciano fue el primero en entender. Claro, dijo, con una sonrisa de irónica admiración. La chica es opaca a los sondeos telepáticos. Exacto. Es la primera, pero habrá más. Y no se tratará tan solo de una defensa contra los sondeos telepáticos. Existirán organismos resistentes a los paraquinéticos, a los precox como yo, a los resurreccionistas, a los animadores, a todos los poderes psi. Y ya tenemos una cuarta clase, la clase anti-psi. Era inevitable que apareciera. El café era artificial, pero caliente y sabroso. Al igual que los huevos y el bacon, era una mezcla sintética de harinas y proteínas cultivadas en depósitos, con una dosis cuidadosamente regulada de fibras vegetales autóctonas. Mientras comían, salió el sol. El paisaje gris y desolado del Próxima 3 se tiñó de un rojo muy suave. Es bonito, dijo Pat con timidez, mirando por la ventana de la cocina. Echaré un vistazo a vuestras herramientas de cultivo. Tenéis muchas más que nosotros. Hemos tenido más tiempo, le recordó Kurt. Este planeta se colonizó un siglo antes que el vuestro. Ya nos atraparéis. En muchos sentidos, Próxima 6 es más rico y fértil. Julie no estaba sentada a la mesa, sino de pie, apoyada en la nevera, con los brazos cruzados y una expresión severa en el rostro. ¿Se va a quedar aquí?, preguntó con voz tensa. ¿En esta casa? ¿Con nosotros? Exacto, contestó Kurt. ¿Cuánto tiempo? Unos días. Una semana, hasta que Fairchild se ponga en acción. Fuera de la casa se oyeron leves ruidos. Los habitantes del complejo residencial empezaban a levantarse. La temperatura de la cocina era muy agradable. Una ventana de plástico transparente la separaba del paisaje de rocas caídas, árboles y plantas raquíticos que se extendían hasta cientos de kilómetros de distancia. El viento frío de la mañana diseminaba la basura que sembraba el desierto espacio puerto enclavado al borde del complejo. Esa pista era el vínculo entre nosotros y el sistema solar, dijo Kurt. El cordón umbilical. Ahora se ha cortado, al menos por un tiempo. Es hermoso, afirmó Pat. ¿La pista? La joven señaló las torres de un complejo de minería y fundición que se veían detrás de las filas de casas. Me refiero a eso. El paisaje es igual que el nuestro, desolado y terrible, pero las instalaciones simbolizan la lucha por vencer a ese paisaje. Se estremeció. Me he pasado toda la vida luchando contra árboles y rocas, intentando aprovechar el suelo, intentando construir un lugar donde vivir. En Prox 6 no tenemos maquinaria, solo herramientas manuales y nuestras espaldas. Ya has visto nuestras aldeas. Kurt bebió café.
¿Hay muchos psis en Prox 6? Algunos. La mayoría de escasa entidad. Unos cuantos resurreccionistas, un puñado de animadores, ninguno tan bueno como Sally. Soltó una carcajada y dejó sus dientes al descubierto. Somos unos patanes de pueblo, comparados con esta metrópoli. Ya has visto cómo vivimos. Aldeas dispersas, granjas, unos pocos centros de aprovisionamiento aislados, una pista de aterrizaje miserable. Has visto a mi familia, a mis hermanos y a mi padre. Nuestra vida hogareña, si se puede llamar hogar aquella cabaña. 3 siglos de retraso respecto a Terra. ¿Aprendiste muchas cosas sobre Terra? Oh, sí. Hasta la segregación nos llegaban cintas directamente desde el sistema solar. No es que lamente que nos hayamos separado. Tendríamos que haber trabajado más en lugar de mirar cintas, pero era interesante ver el mundo madre, las grandes ciudades, sus millones y millones de habitantes, las primeras colonias de Marte y Venus. Era fascinante. Su voz vibró de entusiasmo. En otro tiempo, aquellas colonias fueron como la nuestra. Tuvieron que despejar Marte, al igual que nosotros estamos limpiando Prox 6. Limpiaremos Prox 6. Levantaremos ciudades, allanaremos campos y todos colaboraremos. Julie se apartó de la nevera y empezó a recoger los platos de la mesa sin mirar a Pat. Tal vez soy un poco ingenua, le dijo a Kurt, pero ¿dónde va a dormir? Ya sabes la respuesta, respondió Kurt con paciencia. Lo has anticipado todo. Como Tim está en el colegio, ocupará su habitación. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Alimentarla? ¿Servirla? ¿Ser su criada? ¿Qué se supone que debo decirle a la gente cuando la vea? Julie elevó el tono de voz. ¿Debo decir que es mi hermana? Pat sonrió a Kurt mientras jugueteaba con un botón de su camisa. En apariencia, la voz áspera de Julie no le afectaba, como si no la oyera. Tal vez por ese motivo la guardia no podía sondearla. Indiferente, casi autista, daba la impresión de que era impermeable al rencor y a la violencia. No necesita que nadie le sirva, contestó Kurt a su mujer. Déjala en paz. En ese momento, Julie encendió un cigarrillo con dedos temblorosos. Me encantará dejarla en paz, pero no puede ir por ahí vestida con esa ropa de presidiaria. Préstale ropa tuya, sugirió Kurt. Julie hizo una mueca. Mi ropa no le sentará bien, es demasiado corpulenta, le dijo a Pat con deliberada crueldad. ¿Qué talla usas? ¿Una 44? Dios mío, ¿te dedicas a tirar de un arado? Fíjate en su cuello y en sus hombros. Parece un percherón. Kurt se levantó con brusquedad y apartó su silla de la mesa. Ven, le ordenó a Pat. Era vital enseñarle algo que no fuera esa corriente subterránea de rencor. Voy a mostrarte los alrededores. Pat se puso en pie de un salto. Tenía las mejillas encendidas. Quiero verlo todo. Se apresuró a seguirlo mientras Kurt cogía el abrigo y se encaminaba hacia la puerta. ¿Me enseñarás el colegio donde adiestran a los psis? Quiero ver cómo desarrollan sus capacidades. ¿Me enseñarás la organización del gobierno colonial? Quiero ver a Fairchild trabajar con los psis. Julie lo siguió hasta el porche. El gélido aire matinal remolineó a su alrededor, mezclado con el ruido de los coches que salían de la zona residencial en dirección a la ciudad. En mi habitación encontrarás faldas y blusas, le dijo Julie a Pat. Coge algo ligero. Aquí hace más calor que en Prox 6. Gracias, contestó Pat. Entró a toda prisa en la casa. Es guapa, le dijo Julie a Kurt. Cuando la haya lavado y vestido tendrá buen aspecto. Su figura no está mal, aunque algo robusta. Su mente, su personalidad, ¿son atractivas? Por supuesto, dijo Kurt. Julie se encogió de hombros. Bueno, es joven. Mucho más joven que yo. Sonrió con tristeza. ¿Recuerdas cuando nos conocimos hace 10 años? Yo tenía muchas ganas de verte, de hablar contigo. Tú eras el único precoc, aparte de mí. Abrigaba tantos sueños y esperanzas acerca de nosotros. Tenía su edad, o tal vez era un poco más joven. Era difícil saber cómo iba a funcionar, dijo Kurt. Incluso para nosotros. Una anticipación de media hora no es mucho en estas cosas. ¿Desde cuándo? Preguntó Julie. No mucho. ¿Ha habido otras mujeres? No, solo Pat. Cuando descubrí que había otra, confié en que fuera buena para ti. Si estuviera segura de que esa chica tiene algo que ofrecerte, supongo que es su introspección lo que da impresión de vacío. Tú te entiendes mejor con ella que conmigo.
Es probable que no captes la falta si se trata de una falta. Puede que esté relacionado con su talento, su opacidad. Kurt se anudó los cordones de los zapatos. Creo que es una especie de inocencia. No ha sido afectada por cosas propias de nuestra sociedad urbana e industrial. Cuando hablabas de ella, ni siquiera parecía darse cuenta. Julie rozó su brazo. Cuídala bien, va a necesitarlo. Me pregunto cuál será la reacción de Reynolds. ¿Ves algo? Sobre ella, nada. Te vas a marchar. Yo me quedaré sola durante el próximo intervalo hasta donde alcanzo a ver, trabajando en la casa. Ahora me iré a la ciudad a comprar ropa. Quizá le encuentre algo. Le compraremos algunas cosas, dijo Kurt. Debería llevar ropa nueva. Pat apareció con una blusa color crema y una falda amarilla, larga hasta los tobillos. Sus negros ojos brillantes y el cabello mojado de rocío. Estoy lista. ¿Nos vamos? El sol brilló sobre ellos cuando salieron al nivel del suelo. Primero iremos al colegio y recogeremos a mi hijo. Los tres caminaron con parsimonia por el sendero de grava que corría entre el edificio de hormigón blanco del colegio y el césped mojado, que con tanto empeño defendían del clima hostil del planeta. Tim precedía a Pat y a Kurt, escuchando y escrutando los objetos que le rodeaban, el cuerpo tenso inclinado hacia adelante, ágil y alerta. No habla mucho, observó Pat. Está demasiado ocupado para prestarnos atención. Tim se detuvo detrás de un matorral. Pat le siguió curiosa. ¿Qué busca? Es un niño muy guapo. Tiene el cabello de Julie. Es muy bonito. Mira allí, indicó Kurt a su hijo. Hay muchos niños. Ve a jugar con ellos. Ante la entrada del edificio principal se habían congregado grupos de padres con sus hijos. Oficiales uniformados del colegio se movían entre ellos, eligiendo, verificando, dividiendo a los niños en diversos subgrupos. De vez en cuando permitían que uno de los subgrupos pasara el sistema de control y entrara en el edificio. Las madres aguardaban fuera, atemorizadas y patéticamente esperanzadas. Es igual que en el Proc 6, dijo Pat, cuando los equipos escolares vienen a realizar el censo y la inspección. Todo el mundo quiere que los niños sin clasificar pasen a la clase PSI. Mi padre intentó durante años sacarme de los mudos. Al final se rindió. Aquel informe que viste era una de sus solicitudes periódicas. Se traspapeló, ¿verdad? Acumuló polvo en algún cajón. Si esto sale bien, contestó Kurt, muchos más niños tendrán la posibilidad de abandonar la clase muda. Tú no serás la única, sino la primera de una larga lista. O eso espero. Pat dio una patada a una piedra. No me siento tan original, tan radicalmente diferente. No siento nada en absoluto. Dices que soy opaca a la invasión telepática, pero solo me han sondeado una o dos veces en toda mi vida. Se tocó la cabeza con los cobrizos dedos y sonrió. Si ningún guardia me sondea, soy como todo el mundo. Tu capacidad es un contratalento, señaló Kurt. Es necesario despertar el talento dormido. No eres consciente de él durante tu rutinaria vida cotidiana, por supuesto. Un contratalento. Parece tan negativo. No hago nada, al contrario que vosotros. No muevo objetos, ni convierto piedras en pan, ni doy a luz sin necesidad de fecundación, ni resucito a los muertos. Anulo la capacidad de otros, nada más. Se me antoja una capacidad hostil, absurda. Anular el factor telepático. Puede ser tan útil como el propio factor telepático, especialmente para nosotros, los no-TEPs. Supón que aparece alguien que anula tu capacidad, Kurt. Hablaba con gran seriedad, en un tono desalentado y afligido. Gente que anule todos los talentos psi. Volveremos al punto de partida. Será como si no tuviéramos poderes psi. No lo creo. El factor anti-psi es una restauración natural del equilibrio. Un insecto aprende a volar, por lo tanto otro aprende a tejer telarañas para atraparlo. ¿Es lo mismo que no volar? Las almejas desarrollan conchas duras para protegerse. Por lo tanto, las aves aprendieron a volar para elevarlas en el aire y dejarlas caer sobre una roca. En cierto sentido, eres una forma de vida depredadora de los psis, y los psis son una forma de vida depredadora de los norms. Que eso te convierte en amiga de la clase norm. Equilibrio, el círculo cerrado, depredador y presa. Es un sistema eterno y francamente no se me ocurre la manera de mejorarlo.
Te podrían considerar un traidor. Sí, supongo que sí. ¿No te preocupa? Me preocupa que la gente sienta hostilidad hacia mí, pero es imposible vivir mucho tiempo sin despertar hostilidad. Julie siente hostilidad hacia ti. Reynolds siente hostilidad hacia mí. Es imposible complacer a todo el mundo, porque cada persona desea cosas diferentes. Si complaces a uno, desagradas a otro. En la vida hay que decidir a quién se quiere complacer. Yo prefiero complacer a Fairchild. Estará contento si se da cuenta de que lo está pasando. Fairchild es un burócrata saturado de trabajo. Tal vez decida que me he excedido en mis funciones al actuar a petición de tu padre. Tal vez se incline por devolverte a Prox 6. Incluso cabe la posibilidad de que me aplique una sanción. Salieron del colegio y se dirigieron por autopista hacia la orilla del océano. Tim gritó de felicidad en la inmensa playa desierta mientras corría agitando los brazos. Sus chillidos se perdieron en el murmullo de las olas que lamían la orilla. El sol rojizo se alzaba sobre ellos. Los tres estaban completamente aislados por el océano, el cielo y la playa. No se veía ningún otro ser humano, tan solo una bandada de aves indígenas que buscaban crustáceos en la arena. Es maravilloso, dijo Pat impresionada. Creo que los océanos de Terra son como este, grandes, brillantes y rojos. Azules, corrigió Kurt. Estaba tendido sobre la arena caliente. Fumaba en pipa y contemplaba con semblante sombrío las olas que acariciaban la playa a unos metros de distancia. Las olas dejaban sobre la arena montones de algas marinas. Tim volvió corriendo con los brazos cargados de hierbas chorreantes. Las dejó caer ante Pat y su padre. Le gusta el océano, dijo Pat. Aquí no se pueden esconder los otros, respondió Kurt. Puede ver a kilómetros de distancia, y así sabe que no se están arrastrando hacia él. ¿Los otros? Es un niño muy extraño, siempre ensimismado y ocupado. Se toma muy en serio su mundo alternativo. Supongo que es un mundo desagradable. Demasiadas responsabilidades. El tono del cielo aumentó de intensidad. Tim se puso a construir una complicada estructura con arena sacada de la orilla del agua. Pat, descalza, se reunió con Tim. Los dos se aplicaron a añadir infinitos muros, edificios auxiliares y torres. Los hombros y la espalda desnuda de la muchacha se perlaron de sudor. Se incorporó por fin jadeante y exhausta. Se apartó el cabello de los ojos y se puso en pie. Hace demasiado calor, dijo con voz ahogada, y se tendió al lado de Kurt. El clima es muy diferente aquí. Tengo sueño. Tim siguió trabajando en la estructura. Los dos le contemplaron amodorrados mientras el niño rompía grumos de arena seca entre los dedos. Supongo que no queda mucho de tu matrimonio, dijo Pat al cabo de un rato. He destruido vuestra convivencia. No ha sido culpa tuya. En realidad nunca estuvimos juntos. Solo teníamos en común nuestro talento, y eso no tiene nada que ver con la personalidad global, con el individuo total. Pat se quitó la falda y avanzó hacia la orilla del agua. Se acuclilló entre la espuma rosada y procedió a lavarse el pelo. Su cuerpo esbelto y bronceado, medio sepultado entre las montañas de espuma, brillaba bajo el sol. Ven, le gritó Kurt, está muy fría. Kurt tiró las cenizas de la pipa en la arena seca. Debemos volver. Tarde o temprano lo tengo que discutir con Fairchild. Hay que tomar una decisión. Pat salió del agua con el cuerpo chorreante, la cabeza echada hacia atrás y el cabello caído sobre los hombros. Tim atrajo su atención y la joven se detuvo para examinar su edificio de arena. Tienes razón, le dijo a Kurt. No deberíamos estar aquí bañándonos, dormitando y construyendo castillos de arena. Fairchild se está esforzando por llevar a cabo la separación y nosotros tenemos que construir cosas auténticas en las colonias. Mientras se secaba con la chaqueta de Kurt, le habló de Próxima 6. Es como en la Edad Media de Terra. La mayor parte de nuestro pueblo cree que los poderes Psi son milagros. Creen que los Psi son santos. Supongo que eso eran los santos, admitió Kurt. Resucitaban a los muertos, convertían material inorgánico en orgánico y movían objetos a voluntad. Es probable que los poderes Psi siempre hayan estado presentes en la raza humana. El individuo de clase Psi no es nuevo. Siempre ha estado con nosotros, ayudando aquí y allá, perjudicando a la humanidad cuando explotaba su talento en beneficio propio.
Pat se calzó las sandalias. Cerca de nuestro pueblo vive una anciana, una resurreccionista de primera. No se irá de Proc 6. No se sumará a los equipos gubernamentales ni se integrará en el colegio. Quiere quedarse donde está. Ser bruja y sabia. La gente acude a ella y ella cura a los enfermos. Pat se abotonó la blusa y caminó hacia el coche. Cuando tenía 7 años me rompí el brazo. Posó sus manos viejas y arrugadas sobre él y la fractura se soldó. Por lo visto, sus manos irradian una especie de campo generativo que afecta la velocidad de crecimiento de las células. Recuerdo que una vez un chico se ahogó y le devolvió a la vida. Consigue a una vieja que cure y a otra que pueda predecir el futuro y tu pueblo lo tiene todo. Los psis ayudamos desde hace mucho más tiempo del que creemos. Vámonos, Tim, gritó Pat llevándose los bronceadores y las manos a los labios. Es hora de irnos. El chico se agachó por última vez para examinar las profundidades de su estructura, las complicadas secciones interiores y su edificio de arena. De repente lanzó un chillido, retrocedió de un salto y corrió hacia el coche como un poseso. Pat le abrazó, y el niño se aferró a ella, el rostro deformado de terror. ¿Qué pasa? Pat se había asustado. Kurt, ¿qué ha ocurrido? Kurt se arrodilló junto a su hijo. ¿Qué había ahí dentro? Preguntó con suavidad. Tú lo has construido. Los labios del niño se movieron. Un izquierdo, murmuró con voz casi inaudible. Había un izquierdo, lo sé. El primer izquierdo real, y no se ha desvanecido. Pat y Kurt intercambiaron una mirada de preocupación. ¿De qué está hablando? Preguntó Pat. Kurt se sentó al volante y abrió las puertas del coche. No lo sé, pero creo que lo mejor será regresar a la ciudad. Hablaré con Fairchild y aclararé de una vez por todas este asunto de los anti-psi. Después tú y yo podremos dedicarnos a Tim durante el resto de nuestras vidas. Fairchild estaba pálido y cansado cuando se sentó ante el escritorio de su despacho con las manos enlazadas frente a él. Unos pocos consejeros de clase Norm escuchaban con suma atención. Bajo los ojos de Fairchild habían aparecido profundos círculos oscuros. Mientras seguía en silencio las palabras de Kurt, bebió un vaso de zumo de tomate. En definitiva, murmuró Fairchild, está diciendo que no podemos confiar en ustedes, los psis. Es una paradoja. Su voz tembló de desesperación. Viene un psi y me dice, todos los psis mienten. ¿Qué diablos debo hacer? No todos los psis. Como había visto por anticipado la escena, Kurt desplegaba una notable serenidad. Estoy diciendo que, en cierto sentido, Terra tiene razón. La existencia de humanos con supertalentos plantea un problema a los humanos sin supertalentos. Sin embargo, la reacción de Terra constituye una equivocación. La esterilización es perversa y absurda. De todos modos, la cooperación no es tan fácil como usted imagina. Ustedes dependen de nuestros talentos para sobrevivir, y eso significa que los tenemos donde nosotros queremos. Podemos darles órdenes, porque sin nosotros, Terra nos invadiría y los metería a todos ustedes en una prisión militar. Y los destruirían a todos ustedes, indicó el anciano. No lo olvide. Kurt contempló al viejo. Era el mismo individuo canoso y ancho de espaldas del día anterior. Había en él algo familiar. Kurt se zambulló en su interior y dio un respingo a pesar de su presencia. Usted es un psi, dijo. El viejo efectuó una breve inclinación. Evidentemente. Basta, dijo Fairchild. Muy bien, hemos visto a esa chica y aceptaremos su teoría del antipsi. ¿Qué quiere que hagamos? Se secó la frente, abrumado. Sé que Reynolds es una amenaza, pero los infiltrados terranos pulularían por todas partes de no ser por la guardia. Quiero crear una cuarta clase legal, declaró Kurt. La clase anti-psi. Quiero concederle la inmunidad contra la esterilización. Quiero que lo haga público. Aquí acuden mujeres procedentes de todas partes de las colonias con sus hijos para intentar convencerles de que no les ofrecen mudos, sino psis. Quiero que sitúe a los talentos anti-psi donde nos sean de utilidad. Fairchild humedeció sus resecos labios. ¿Cree que ya existen más? Es muy posible. Descubrí a Pat por casualidad, pero hay que proceder a su búsqueda. Deje que las mujeres acudan en tropel. Necesitaremos a todos los que podamos conseguir. Se hizo el silencio. Reflexione sobre lo que está haciendo el señor Parcel, dijo por fin el anciano. Puede aparecer un antiprecoc.
Una persona cuyos actos futuros sea imposible ver por anticipado. Una especie de partícula indeterminada de Heisenberg. Un hombre que desbarate todas las predicciones precoc. Sin embargo, el señor Purcell nos ha ofrecido sus sugerencias. No está pensando en sí mismo, sino en la separación. Los dedos de Fairchild se retrocedieron. Reynolds se pondrá hecho una furia. Ya está hecho una furia, dijo Kurt. No cabe duda de que ya se ha enterado de esta conversación. Protestará. Kurt soltó una carcajada y algunos oficiales sonrieron. Pues claro que protestará. ¿No lo entiende? Ustedes van a ser eliminados. ¿Cree que los Norm van a durar mucho tiempo más? La caridad escasea en este universo. Ustedes los normales miran a los psis como patanes en un carnaval. Maravilloso. Mágico. Alentaron a los psis. Fundaron el colegio. Nos dieron la oportunidad de vivir en las colonias. Dentro de 50 años serán nuestros esclavos. Realizarán nuestras tareas manuales, a menos que tengan el sentido común de crear la cuarta clase, la clase anti-psi. Tienen que plantarle cara a Reynolds. Detesto enfrentarme con él, masculló Fairchild. ¿Por qué demonios no podemos trabajar juntos? Apeló a los demás presentes. ¿Por qué no podemos ser hermanos? Porque no lo somos, contestó Kurt. Enfréntese a la realidad. La hermandad es una idea hermosísima, pero será más fácil de lograr si llegamos a un equilibrio de las fuerzas sociales. ¿Cabe la posibilidad de que cuando se conozca en Terra el concepto de antipsí, el programa de esterilización sea modificado? Sugirió el anciano. Esta idea quizá elimine el terror irracional de los no mutantes, su fobia de que somos unos monstruos dispuestos a invadirlos y apoderarnos de su planeta, sentarnos a su lado en los cines, casarnos con sus hermanas. Muy bien, se rindió Fairchild. Redactaré una directriz oficial. Deme una hora, no quiero dejar nada al azar. Kurt se levantó. Todo había terminado. Tal como había anticipado, Fairchild había accedido. Tendríamos que empezar cuanto antes a recibir los informes, dijo, en cuanto se inicie la comprobación rutinaria de los expedientes. Fairchild asintió. Sí, casi de inmediato. Supongo que me mantendrá informado. Kurt experimentó un súbito acceso de temor. ¿Había triunfado o no? Examinó la siguiente media hora. No vio nada negativo. Captó una fugaz escena de él con Pat, de él con Julie y Tim. Sin embargo, no pudo desprenderse de su inquietud. Una intuición más profunda que su precognición. Todo parecía marchar viento en popa, pero sabía que algo básico y aterrador había salido mal. Un mundo de talentos, por Philip K. Dick. Se encontró con Pat en un bar apartado de las afueras de la ciudad. La oscuridad se cernía sobre la mesa. La atmósfera estaba enrarecida por la cantidad de clientes congregados. Sonaron estallidos de carcajadas, apagadas por el rumor constante de las conversaciones. ¿Cómo ha ido?, preguntó la joven cuando Kurt se sentó frente a ella. ¿Fairchild ha accedido? Kurt pidió un Tom Collins para ella y bourbon con agua para él. Después resumió lo ocurrido. Así que todo ha salido bien. Pat le acarició la mano. ¿Verdad? Kurt sorbió su bebida. Eso creo. Se va a fundar la clase antipsí, pero es demasiado fácil. Demasiado sencillo. Puedes ver por anticipado, ¿no? ¿Va a pasar algo? Al otro lado del oscuro local, la máquina musical creaba vagas pautas de sonido, melodías y ritmos aleatorios que se derramaban sobre los clientes. Algunas parejas se movían con languidez en respuesta a dichas pautas. Kurt le ofreció un cigarrillo y ambos lo encendieron con la vela que ardía en el centro de la mesa. Ahora ya has conseguido un puesto en la sociedad. Los oscuros ojos de Pat centellearon. Sí, es verdad. La nueva clase anti-psi. Ya no tengo de qué preocuparme. Todo ha terminado. Estamos esperando más. Si no aparecen otros, serás miembro de una clase única. La única anti-psi del universo. Pat permaneció en silencio unos instantes. ¿Qué ves después de esto?, preguntó por fin. Bebió un poco de Tom Collins. Quiero decir, voy a quedarme aquí, ¿verdad? ¿O tendré que regresar? Te quedarás aquí. ¿Contigo? Conmigo. Y con Tim. ¿Y Julie? Los dos firmamos mutuas renuncias hace años. Están archivadas, pero no informatizadas. Fue un acuerdo al que llegamos para que ninguno de los dos le hiciera la vida imposible al otro más adelante. Creo que le caigo bien a Tim. No le importará, ¿verdad?
En absoluto. Puede ser bonito, ¿no es cierto? Los tres juntos. Podemos trabajar con Tim, intentar descubrir su talento, qué es y qué piensa. Me gustaría poder estimularle. Y tenemos mucho tiempo por delante, no hay ninguna prisa. Los dedos de la muchacha se cerraron en torno a los de Kurt. Amparada en la oscuridad, se inclinó hacia él. Kurt vaciló un momento. Notó que su cálido aliento le quemaba los labios y la besó. Pat sonrió. Tenemos muchas cosas que hacer. Aquí y tal vez después en Prox 6. Quiero volver algún día. ¿Será posible? Una temporada. No sería necesario quedarnos. Me gustaría ver cómo progresan las cosas por las que me he esforzado toda mi vida. Volver a mi mundo. Por supuesto. Volveremos. Delante de la pareja, un hombrecillo nervioso había terminado su pan de ajo y su vino. Se secó la boca, consultó el reloj y se levantó. Mientras pasaba al lado de Kurt, hundió la mano en el bolsillo. Tintinearon unas monedas y volvió a sacar la mano que aferraba un tubo delgado. Giró en redondo, se inclinó sobre Pat y apretó el extremo del tubo. Del tubo surgió una única cápsula que rozó una fracción de segundo el brillante cabello de la muchacha y desapareció. El eco de una vibración se propagó a las mesas cercanas. El hombrecillo nervioso siguió su camino. Kurt se levantó aturdido por el sobresalto. Seguía con la mirada fija, paralizado, cuando Reynolds apareció a su lado y le apartó con firmeza. Está muerta, dijo Reynolds. Intente comprenderlo. Ha muerto instantáneamente. No ha sufrido el menor dolor. Afecta directamente al sistema nervioso central. Ni siquiera se ha dado cuenta. Ningún cliente del bar se había movido. Estaban sentados a sus mesas, el rostro impasible, con la vista clavada en Reynolds, mientras éste pedía que encendieran más luces. La oscuridad se disipó y los objetos del local adquirieron mayor definición. «Paren ese trasto», ordenó Reynolds. La máquina de música se sumió en el silencio. «Estas personas son guardias», explicó a Kurt. «Sondeamos sus pensamientos acerca de este lugar en cuanto entró en el despacho de Fairchild». «No me di cuenta», murmuró Kurt. «No lo anticipé». «El hombre que la ha matado es un antipsí», dijo Reynolds. «Hace años que conocemos esa categoría. Recuerde que fue necesario un sondeo preliminar para eliminar el escudo de Patricia Conley». «Sí», admitió Kurt. «Uno de los suyos la sondeó hace años». «No nos gusta el concepto antipsí. Queríamos eliminar a esa clase, pero nos interesaba. Durante la pasada década descubrimos y neutralizamos a 14 antipsis. En esto hemos dejado atrás a toda la clase psi, excepto a usted. El problema consiste en que es imposible descubrir un talento antipsi hasta que se enfrenta contra el talento psiónico que anula». Kurt comprendió. Tenían que enfrentar a este hombre con un precoc, y solo existe otro, aparte de mí. Julie colaboró. Le planteamos el problema hace meses. Contábamos con pruebas indiscutibles sobre su relación con esa joven. Ignoro cómo esperaba impedir que los telépatas conocieran sus planes, pero está claro que se lo creyó. En todo caso, la muchacha ha muerto, y no habrá una clase antipsí. Esperamos lo máximo posible porque no nos gusta destruir a individuos con talento, pero Fairchild se disponía a firmar el decreto de legalización. Hemos tenido que actuar cuanto antes. Kurt lanzó los puños hacia adelante, aun sabiendo que era inútil. Reynolds saltó hacia atrás. Su pie tropezó con la mesa y se tambaleó. Kurt rompió el vaso de Pat contra la mesa y lanzó sus bordes dentados hacia la cara de Reynolds. Los guardias le apartaron. Kurt se soltó. Alzó el cuerpo de Pat. Aún estaba caliente. Su rostro se veía sereno, inexpresivo. Una cáscara vacía que no reflejaba nada. La sacó del bar y salió a la calle en sombras. Un momento después la introdujo en su coche y se puso al volante. Se dirigió al colegio, aparcó el coche y la trasladó al edificio principal. Se abrió paso entre los atónitos oficiales, llegó a los aposentos de los niños y empujó con el hombro la puerta de la habitación de Sally. Estaba despierta y vestida, sentada en una silla de respaldo alto. La niña le miró con aire desafiante. «¿Lo ves?», gritó. «¿Ves lo que has conseguido?». Estaba demasiado aturdido para responder. «Y todo por tu culpa. Obligaste a Reynolds a intervenir. Tuvo que matarla». Se puso en pie de un brinco y corrió hacia él, chillando como una histérica. «Eres nuestro enemigo. Quieres meternos en problemas a todos. Le conté a Reynolds lo que estabas haciendo y él...» Se calló cuando Kurt salió de la habitación, cargado con el cuerpo de Pat. Mientras corría por el pasillo, la muchacha le siguió fuera de sí.
¿Quieres dar el salto? ¿Quieres que obligue a Tontorrón a transportarte? Le adelantó, corriendo de un lado a otro como un insecto maníaco. Resbalaban lágrimas por sus mejillas. Su rostro se había deformado hasta extremos inconcebibles. Le siguió sin descanso hasta la cámara de Tontorrón. No pienso ayudarte. Eres nuestro enemigo y no volveré a ayudarte. Me alegro de que haya muerto. Ojalá tú también hubieras muerto. Cuando Reynolds te cace, te matará. Me lo dijo él. Dijo que ya no existiría otro como tú, que todo seguiría el camino correcto y que nadie, ni tú ni ninguno de esos cabezas dormidas, nos detendría. Kurt depositó el cuerpo de Pat sobre el suelo y salió de la cámara. Sally corrió tras él. ¿Sabes lo que ha hecho con Fairchild? Lo ha modificado para que no pueda volver a hacer nada nunca más. Kurt abrió una puerta y entró en la habitación de su hijo. La puerta se cerró a su espalda y los gritos frenéticos de la niña se convirtieron en una vibración apagada. Tim se incorporó en la cama, sorprendido y aturdido del sueño. Vamos, dijo Kurt. Arrancó al niño de la cama, lo vistió y salieron al pasillo. Sally los detuvo cuando volvieron a entrar en la cámara de Tontorrón. No lo hará, aulló. Me tiene miedo y le dije que no lo hiciera, ¿lo entiendes? Tontorrón estaba desparramado sobre su inmensa silla. Levantó la gran cabeza cuando Kurt se acercó. ¿Qué quieres? Murmuró. ¿Qué le pasa? Indicó el cuerpo inerte de Pat. ¿Se ha muerto o algo así? Reynolds la ha matado, chilló Sally bailando alrededor de Kurt y su hijo. Y matará al señor Purcell. Matará a todo aquel que intente detenernos. Las gruesas facciones de Tontorrón se ensombrecieron. Los rollos de carne se tiñeron de un tono púrpura. ¿Qué pasa, Kurt? Murmuró. La guardia ha tomado el poder. ¿Han matado a tu chica? Sí. Tontorrón consiguió sentarse y se inclinó hacia adelante. ¿Reynolds te persigue? Sí. Tontorrón se lamió los gruesos labios vacilante. ¿A dónde quieres ir? Preguntó con voz ronca. Puedo trasladarte a donde quieras, a Terra, tal vez, o... Sally ejecutó frenéticos movimientos con las manos. Parte de la silla de Tontorrón se animó. Los brazos se retorcieron a su alrededor y se hundieron con fuerza en su fofa barriga. El ser vomitó y cerró los ojos. Haré que lo lamentes, canturreó Sally. Puedo hacerte cosas terribles. No quiero ir a Terra, dijo Kurt. Recogió el cuerpo de Pat e indicó con un gesto a Tim que se acercara. Quiero ir a Próxima 6. Tontorrón se debatía en un mar de dudas. Oficiales y guardias se acercaban a la cámara con sigilo. Una corriente de incertidumbre recorría los pasillos. La chillona voz de Sally se elevó sobre el estruendo para atraer la atención de Tontorrón. Ya sabes lo que haré, ya sabes lo que te pasará. Tontorrón tomó una decisión. Se ocupó de Sally antes de volverse hacia Kurt. Una tonelada de plástico fundido transportado desde alguna fábrica terrana se abatió sobre la niña como un torrente siseante. El cuerpo de Sally se disolvió mientras un brazo se levantaba y agitaba. El eco de su voz quedó flotando en el aire. Tontorrón había actuado, pero la deformación que la niña agonizante había lanzado contra él ya había cobrado vida. Cuando Kurt percibió a su alrededor el aire de la transformación espacial, captó una breve visión del tormento infligido a Tontorrón. No había visto con precisión lo que Sally había suspendido sobre la gran cabeza del idiota, pero ahora lo vio y comprendió las vacilaciones de Tontorrón. Un chillido agudo surgió de la garganta de éste mientras la cámara se alejaba. Tontorrón cambió y fluctuó cuando el cambio, operado por Sally, lo engulló. Kurt comprendió en aquel momento el vapor sepultado bajo los rollos de grasa. Tontorrón conocía el peligro, lo había asumido y también aceptado, más o menos, las consecuencias. El inmenso cuerpo se había transformado en una masa de arañas, una montaña de seres peludos y agitados. Miles de ellos, incontables arañas que se separaban y volvían a agruparse. Y entonces la cámara desapareció. Estaba en otro lugar. Atardecía. Siguió tendido un rato medio sepultado en el denso follaje. A su alrededor zumbaban insectos que buscaban humedad en los tallos de las flores malolientes. El cielo teñido de rojo relucía a la luz del sol. A lo lejos, un animal chilló en tono lastimero. Su hijo se movió a su lado. El niño se levantó, paseó sin rumbo y volvió con su padre. Kurt se incorporó, tenía la ropa desgarrada. Por la mejilla le resbalaba sangre hasta la boca. Sacudió la cabeza, se estremeció y paseó la vista a su alrededor.
El cuerpo de Pat yacía a unos metros de distancia, un objeto roto y desarticulado, carente de vida, un cascarón vacío y abandonado. Se arrastró hacia ella. Estuvo acuclillado durante un rato, contemplándola con aire ausente. Después se la cargó a la espalda y se levantó. Vámonos de aquí, le dijo a Tim. Caminaron durante largo tiempo. Tontorrón los había depositado lejos de los lugares habitados, en el caos palpitante de la selva de Próxima 6. Al llegar a un campo se detuvieron y descansaron. Una columna de humo azul se alzaba sobre la hilera de árboles. Una chimenea, tal vez, o alguien que quemaba matojos. Cargó de nuevo a Pat y prosiguieron su camino. Cuando salió a la carretera procedente de la espesura, los campesinos se quedaron paralizados de terror. Algunos huyeron, otros no se movieron, mirando sin comprender al hombre y al niño. ¿Quién eres?, preguntó uno mientras manoseaba un cuchillo. ¿Qué llevas ahí? Trajeron una camioneta. Dejaron que depositara a Pat entre la madera recién cortada y los condujeron al pueblo más cercano, situado a unos 150 kilómetros de distancia. Les dieron gruesas prendas de trabajo y comida procedentes del almacén general del pueblo. Bañaron y se ocuparon de Tim y más tarde se convocó una asamblea general. Se sentó a una enorme y tosca mesa sembrada de los restos de la comida anterior. Sabía cuál iba a ser la decisión de sus anfitriones. La había anticipado sin problemas. La vieja no puede recomponer a alguien tan deteriorado, le explicó el líder del pueblo. Todos los ganglios superiores, el cerebro y casi toda la columna vertebral de la muchacha han desaparecido. Escuchó sin decir nada. Después se agenció una baquetada camioneta, cargó en su interior a Pat y a Tim y reemprendió el viaje. Habían avisado al pueblo de Pat mediante una radio de onda corta. Manos salvajes la sacaron de la camioneta. Un infierno de gritos y furia se alzó alrededor de Kurt, rostros deformados por la pena y el horror. Gritos, empujones, preguntas. Una confusión de hombres y mujeres hasta que los hermanos de Pat abrieron un camino entre la multitud para llevarlos a su casa. Es inútil, le dijo su padre a Kurt. Y la vieja se fue hace años, según creo. El hombre señaló las montañas. Vivía allí. Bajaba con frecuencia, pero hace años que no la vemos. Aferró con rudeza a Kurt. Es demasiado tarde, maldita sea. Está muerta. No puede resucitarla. Escuchó las palabras en silencio. No le interesaban las predicciones de ningún tipo. Cuando terminaron de hablar con él, cogió el cuerpo de Pat, lo cargó hasta el camión, llamó a su hijo y se marcharon. El camión ascendió en silencio por la carretera que serpenteaba hacia las montañas. El aire frío mordió la carne de Kurt. Densas nubes de niebla que se elevaban del suelo calcáreo ocultaban la carretera. Más adelante, un animal les bloqueó el camino hasta que lo alejó a base de tirarle piedras. Por fin el camión agotó la gasolina y se detuvo. Saltó al suelo, permaneció de pie un rato, despertó a su hijo y siguieron a pie. Casi había anochecido cuando encontró la cabaña colgada sobre un saliente rocoso. Un fétido hedor, a asaduras y pellejos secos, hirió su nariz. Mientras se abría paso entre montones de escombros, latas y cajas, telas podridas y madera infestada de termitas. La vieja estaba regando un huertecito de verduras paupérrimas. Cuando Kurt se acercó, la anciana bajó la regadera y se volvió hacia él. Su arrugado rostro expresó suspicacia y asombro. No puedo hacerlo, dijo agachada sobre el cuerpo inerte de Pat. Palpó con las manos resecas y curtidas el rostro de la muchacha. Le abrió la camisa. Apretó la piel de la nuca, apartó la masa de cabello negro y aferró el cráneo con sus fuertes dedos. No, no puedo hacer nada. Su voz resonó con aspereza en la niebla nocturna que remolineaba a su alrededor. Está consumida. No queda tejido que sanar. Kurt consiguió mover sus labios agrietados. ¿Hay algún otro resurreccionista por los alrededores?, preguntó. La vieja se puso en pie con un esfuerzo. Nadie puede ayudarte, ¿no lo entiendes? Está muerta. Kurt permaneció inmóvil. Interrogó a la mujer una y otra vez. Por fin obtuvo una respuesta desganada. Al otro lado del planeta creía que había un competidor. Entregó a la anciana sus cigarrillos, encendedor y estilográfica. Cargó con el cuerpo muerto y volvió sobre sus pasos. Tim le siguió con la cabeza gacha y el cuerpo encorvado de cansancio. Vamos, le ordenó Kurt con aspereza. La anciana los observó en silencio mientras se alejaban bajo la luz de las dos tristes lunas amarillentas de Próxima 6.
Solo conseguí avanzar medio kilómetro. De alguna forma, sin previa advertencia, el cuerpo de la muchacha había desaparecido. La había perdido, dejado caer en algún momento entre las rocas sembradas de basura y las malas hierbas que cubrían el sendero. Tal vez en uno de los profundos barrancos que bordeaban el mellado costado de la montaña. Se sentó en el suelo y descansó. No quedaba nada. Fairchild había caído en manos de la guardia. Sally había destruido a Tontorrón. Sally también había desaparecido. Las colonias estaban a merced de Terra. Su escudo protector contra los proyectiles se disolvió cuando Tontorrón murió. Y Pat oyó un ruido a su espalda. Se volvió apenas abrumado de desesperación y agotamiento. Por unos instantes pensó que era Tim. Forzó la vista. La sombra que había surgido de la oscuridad era demasiado alta. Caminaba con demasiada seguridad. Era una sombra familiar. Tiene razón, dijo el anciano. El viejo Psi, que se encontraba en el despacho de Fairchild, hizo su aparición inmenso y aterrador a la luz amarillenta de la luna. Resulta inútil intentar devolverle la vida. Podría conseguirse, pero es demasiado difícil, y usted y yo debemos pensar en otras cosas. Kurt huyó. Cayó, resbaló y bajó ciegamente por la senda. Por fin llegó a la planicie. Cuando se detuvo, vio que era Tim quien le seguía. Por un momento pensó que había sufrido una alucinación, un engaño de su imaginación. El viejo había desaparecido. No lo comprendió del todo hasta presenciar el cambio que tenía lugar ante sus ojos, y esta vez fue al revés. Comprendió que este era un izquierdo, y era una silueta familiar pero diferente, una silueta que recordaba del pasado. Donde se había erguido el niño de 8 años, apareció un lloroso y asustado niño de 16 meses. Ahora la sustitución se había producido en el otro sentido, y no pudo negar lo que sus ojos veían. Muy bien, dijo, cuando su hijo de 8 años volvió a materializarse y el bebé desapareció. Sin embargo, el niño solo permaneció un momento. Se desvaneció casi al instante y esta vez apareció una forma nueva. Un hombre de unos 30 y pico años. Un hombre al que Kurt nunca había visto. Un hombre que le resultaba familiar. Eres mi hijo, dijo Kurt. Exacto. El hombre lo examinó a la mortecina luz. Te das cuenta de que es imposible resucitarla, ¿verdad? Debemos dejar esto claro antes de continuar. Kurt asintió. Lo sé. Estupendo. Tim avanzó hacia él con la mano extendida. Entonces regresemos. Tenemos mucho que hacer. Los derechos del medio y del extremo hemos intentado emerger durante mucho tiempo. Es difícil aflorar sin permiso del central y en estos casos el central es demasiado joven para comprender. De modo que se refería a eso, murmuró Kurt mientras los dos se encaminaban al pueblo. Los otros son él mismo, en diversos puntos de su pista temporal. Un izquierdo es un otro anterior, contestó Tim. El derecho es el futuro, por supuesto. Tú decías que Prekop más Prekop era igual a nada. Ahora ya sabes la verdad. Dan lugar al Prekop definitivo, la capacidad de viajar en el tiempo. Los otros tratabais de emerger. Él os veía y se asustaba. Era muy difícil, pero sabíamos que al final maduraría lo suficiente para comprender. Elaboró una complicada mitología. Nosotros, quiero decir. Yo. Tim rió. Aún no tenemos una terminología adecuada. Nunca existe un acontecimiento único. Yo podía cambiar el futuro porque lo veía de antemano, dijo Kurt, pero no podía cambiar el presente. Tú puedes cambiar el presente retrocediendo al pasado. Por eso aquel otro derecho extremo, el viejo, iba siempre pegado a Fairchild. Fue nuestra primera travesía lograda. Por fin pudimos inducir al central a aceptar a sus dos derechos. Eso concretó a los dos, pero tardó tiempo. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿La guerra? ¿La separación? ¿Qué pasará con Reynolds? Como ya sabes, podemos alterar la situación volviendo al pasado. Es peligroso. Un simple cambio en el pasado puede alterar por completo el presente. El talento de viajar en el tiempo es el más delicado y el más prometeico. Cualquier otro talento, sin excepción, puede cambiar lo que va a ocurrir. Yo podría borrar todo lo que existe. Precedo a todo y a todos. Nada puede utilizarse contra mí. Siempre estoy antes. Siempre he estado.
Kurt guardó silencio mientras pasaban junto al camión abandonado. ¿Qué es un antipsí? Preguntó por fin. ¿Qué tienes que ver con ello? No mucho. A ti se debe el que se haya descubierto, porque hace pocas horas que nosotros hemos empezado a intervenir. Llegamos a tiempo de echar una mano. Ya nos viste con Fairchild. Somos los patrocinadores del Antipsy. Te sorprendería ver algunos senderos temporales alternativos en los que el Antipsy no logra arrancar. Tu precognición era correcta. No son muy agradables. De modo que he recibido ayuda en los últimos tiempos. Te seguimos de cerca, sí, y a partir de ahora aumentaremos nuestra ayuda. En este momento Reynolds está un poco desequilibrado, pero ya se ha tomado medidas. Nuestro poder no es infinito, por supuesto. La duración media de nuestras vidas, unos 70 años, nos limita. Estar fuera del tiempo produce una sensación extraña porque los cambios no nos afectan y no estamos sujetos a ley alguna. Es como flotar sobre el tablero de ajedrez y ver a todo el mundo como piezas. Ver el universo como un tablero de casillas blancas y negras con todas las personas y todos los objetos atados a su punto espacio-temporal. Nosotros estamos fuera del tablero. Movemos las piezas desde arriba. Realizamos ajustes. Alteramos la posición de los hombres. Cambiamos la partida sin que las piezas se enteren. Desde fuera. ¿No la vas a resucitar? Suplicó Kurt. No esperarás que sienta demasiada compasión por esa chica, dijo su hijo. Al fin y al cabo, Julie es mi madre. Ahora entiendo el significado de la expresión molino de los dioses. Ojalá pudiéramos moler más grueso. Ojalá pudiéramos salvar a algunos de los que caen atrapados entre los engranajes. Si compartieras nuestro punto de vista, lo comprenderías. Tenemos que mantener en equilibrio todo un universo. El tablero es gigantesco. Un tablero tan gigantesco que tal vez una persona no cuente, insinuó Kurt, loco de dolor. Su hijo adoptó una expresión preocupada. Kurt recordó que ese era su aspecto cuando intentaba explicarle al niño algo que estaba más allá de su comprensión. Confió en que Tim se las pudiera arreglar mejor que él. No es eso, explicó Tim. Para nosotros ella no ha desaparecido, sigue ahí, en otra parte del tablero que tú no puedes ver. Siempre estuvo allí. Siempre lo estará. Ninguna pieza, por pequeña que sea, se sale jamás del tablero. Para vosotros. Sí, estamos fuera del tablero. Es posible que nuestro talento llegue a ser compartido por todo el mundo. Cuando eso ocurra, ni la tragedia ni la muerte se malinterpretarán. Y entre tanto, Kurt ardía en deseos de que Tim accediera. Yo no poseo el talento. Para mí ella está muerta. El lugar que ocupaba en el tablero está vacío. Julie no puede llenarlo, nadie puede. Tim reflexionó. Parecía sumido en sus pensamientos, pero Kurt presintió que su hijo se desplazaba incesantemente por los senderos temporales en busca de una refutación. Sus ojos se clavaron otra vez en su padre y asintió con tristeza. No puedo enseñarte el lugar que ocupa en el tablero, respondió. Y tu vida está vacía en todos los senderos temporales, excepto en uno. Kurt oyó que alguien se acercaba por los arbustos. Se volvió, y entonces Pat cayó en sus brazos. Este, dijo Tim.